Ok, muy bien. Entonces continuamos con la segunda parte. Les comento, todas estas presentaciones pues ustedes ya las tienen por medio del link. Ese link está colgado en el Classroom, donde yo voy a ir subiendo todo el material. Así cualquier actualización pues se hace automáticamente. Ustedes pues acceden al link y ustedes pues van a encontrar las nuevas presentaciones, parte 1. Aquí, ahorita vamos por la unidad 1, parte 3. Y ya la pueden encontrar en su Classroom. ¿Sí? Muy bien. Entonces pues continuamos. Ok, entonces tenemos estadística, unidad 1, parte 3. Y tenemos la siguiente, siempre es un recordatorio, ¿verdad? Voy a poner un recordatorio de cómo está nuestra evaluación sumativa. Bastante sencillo de seguir, pero pues para que ustedes pues lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien, entonces pues vamos a ver cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias, porque esto es importante debido a que la tabla de distribución de frecuencias nos ayuda a nosotros a poder analizar una cantidad pues bastante grande de datos, ¿sí? Nosotros tenemos una cantidad bastante grande de datos, pues nosotros los podemos organizar por medio de utilizar una tabla de distribución de frecuencias, pero para eso pues nosotros tenemos que conocer qué es una frecuencia. Y la frecuencia, pues, es el número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un periodo o un espacio determinado, ¿sí? Entonces, la frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico, ¿sí? Entonces, pues, prácticamente es contar el número de veces que pasa ese suceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una encuesta, y les preguntan, pues, ¿qué les pareció el producto? Pues podemos poner aquí fácilmente, pues, una carita feliz. Aquí, pues, les gustó el producto. Una carita, pues, que realmente les es indiferente. Sí, o sea, no les gustó, pero tampoco no les fue perjudicial o tampoco les dio tristeza o los deprimió, ¿sí? Y una carita triste de que, pues, no les gustó completamente, ¿sí? Entonces, carita feliz, les gustó. Carita, pues, indiferente, no les gustó, pero tampoco les disgustó. Y carita triste, les disgustó completamente el producto. En este caso, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a contar el número de veces que, pues, las personas no sé si han ido, pero, pues, hay a veces encuestas al final de, pues, un comercio donde pues puede haber una tablet, donde en esa tablet pues ustedes presionan una carita, ¿verdad? Y pues esa carita, pues esa tablet lo que hace va a ir contando las veces en que pues ustedes presionan carita feliz, carita triste o carita pues indiferente. Y pues con eso ellos pueden saber cómo están brindando el producto o servicio. Entonces en este caso pues puede ser, aquí va a ir contando las veces en que pues puso carita feliz. Aquí también vamos a ir contando las veces que puso carita indiferente. Y aquí pues también va a ir contando las veces en que puso carita triste, ¿sí? Entonces, de esta manera, ustedes van a tener frecuencia. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ir contando. Entonces, aquí, por ejemplo, fue 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Ya vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿sí? Y eso es la frecuencia. Realmente pues va a ser contar, puede ser un número, por ejemplo, puede ser en edad, puede ser cuántos tienen 24, 25 o 26. Puede ser también, en todo caso, puede ser un rango, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, a las personas que tengan peso entre 150, bueno, 140 a 150 libras, entre 150 a 160 libras, entre 170 a 180 libras y entre 190 a 200 libras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir contando las veces en que pues caemos dentro de estos rangos. Y pues eso es la frecuencia, las veces o el conteo de veces en que nosotros pues vamos a ir
cayendo en este rango, o que presionaron esa carita, o que tienen entre 24, 25, 26 años. ¿Sí? Ok. Distribución de frecuencias. Este caso, pues, como habíamos platicado, va a ser una tablita en el cual nosotros, pues, vamos a tener varias frecuencias que va a ser información útil para su análisis. Entonces, en este caso, pues, la distribución de frecuencias es una distribución de frecuencias o matriz de frecuencias, es una ordenación en forma de tabla con los datos estadísticos asignados a cada dato, su frecuencia correspondiente. La finalidad de las agrupaciones de frecuencias es facilitar la obtención de información que contienen los datos. Entonces, ¿para qué es todo lo que vamos a hacer? Para facilitar la obtención de información que contienen los datos o poder dar, en este caso, un análisis o que esta información sea valiosa, que no únicamente sean datos, sino que ya convertir estos datos en información, porque la información se analiza y a partir de esa información o esos resultados vamos a poder concluir, tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por eso de la importancia. Entonces, pues vamos a tener en este caso la obtención de estas frecuencias. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Se desea conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra de subir el IVA al 15%, para lo cual se han recogido los siguientes datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una encuesta donde la codificación es la siguiente. Entonces, teníamos estas respuestas, ¿verdad? Entre las posibles respuestas que podíamos marcar, teníamos 1, muy en contra, bueno, 2 en contra, 3 indiferente, 4 a favor, 5 muy a favor. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que se está evaluando? Pues, favor o en contra de subir el IVA al 15%. Vamos a hacer una pequeña encuesta ahorita. Ahí sí que sería no probabilístico, como lo que vimos, el que vimos anteriormente. ¿Quiénes están de acuerdo en que se suba el IVA del 12% al 15%? Que levanten la mano en Zoom, que levanten la mano. Ok, nadie levantó la mano. O sea que yo concluyo que están en desacuerdo. Entonces, ¿quién puede dar una opinión? ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿Quién puede dar una opinión? Definitivamente, definitivamente no, licenciado, porque Ok, ahí nos está hablando José. Bueno, pero nos dijo que no, ya hay una opinión. Entonces, pues la mayoría pues está en desacuerdo, ¿verdad? Porque pues eso realmente afecta a todos los productos, un 15%. Bueno, si normalmente se cobra el 12%, si ustedes están comprando un producto de 112 quetzales, 100 quetzales es del producto y 12% es de puro impuesto que va a la SAT, ¿sí? Entonces, en este caso, pues habrá quienes le beneficiarán, ¿verdad? Pero hay quienes que no y pues realmente se hace esa opinión. Esa fue la encuesta que se hizo en este ejemplo. Entonces, como pueden ver, pues tenemos en este caso los resultados. Y estos son los resultados. Realmente, miren, viendo de esta manera los resultados, no nos da mayor información. O sea, por así decirlo, no nos da a nosotros poder tomar una decisión a partir de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ordenarlos, hacer esta tablita de frecuencias, de distribución de frecuencias, para que nosotros podamos comprender la información que nos están dando. O sea, nos va a dar información valiosa, la cual pues ya vamos a poder tomar una decisión a partir de estos datos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Entonces, para obtener la frecuencia, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues contar cada uno. Por ejemplo, vamos a colocar, aquí pues les coloqué X significa símbolo genérico de variable y F va a ser frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para 1 vamos a hacer el conteo de 1. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Entonces, pues 1 tiene una frecuencia de 5, ¿sí? Posteriormente, pues podemos hacer el conteo
de 2. Entonces el 2, les iba a comentar, para mayor facilidad se aconseja también ordenar de menor a mayor los datos, ¿sí? No es que sea obligatorio, porque hay varias formas de poder realizarlo, de hacer el conteo, lo importante es hacer el conteo, pero se podría ordenar de menor a mayor. Pero también podrían hacer la búsqueda o bien utilizar alguna herramienta de Excel de búsqueda y conteo, ¿sí? Entonces 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que es entonces el 6 que aparece aquí. Entonces el 2 tenemos 6 veces. Tenemos el 3. 1, 2, 3, 4. Ay, me faltó uno, por ahí debe estar. Y aquí está. 5. Entonces tenemos que 3 es 5. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces contamos que 4 hay 3 y 5 solamente 1. Entonces a partir de esto pues ya nos da información. ¿Y qué podemos ver acá? Que aquí por ejemplo está la mayoría. Aquí tenemos 5 más 5, 10, más 6 son 16. Tenemos 16 y aquí tendríamos 4. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que la mayoría pues es algo negativo, o sea, realmente pues no están de acuerdo, por lo cual la conclusión sería que la actitud mayoritaria de los encuestados es en contra. O sea, realmente pues también fue como la decisión tomada aquí o en este caso la actitud, porque la mayoría pues estuvo en desacuerdo de que subiera el IVA, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que ya a partir de esto podemos obtener una mayor información. No solo tener los datos acumulados, sino que ya es información valiosa, ¿sí? Y entonces, pues eso es lo que nosotros vamos a ir realizando. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que lo vamos a colocar con la nomenclatura de F mayúscula I, donde la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se utiliza para calcular la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa por n. En este caso, pues, para fines prácticos, la frecuencia absoluta va a ser la que nosotros contemos de los datos obtenidos o recolectados, ¿sí? Entonces, por así decirlo, la frecuencia de cada uno de los datos que va a decir va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, ¿sí? Donde la frecuencia acumulada pues va a ser, ahorita se los voy a mostrar, la frecuencia de la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se va sumando consecutivamente la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia absoluta para dar la frecuencia relativa acumulada. Perdón, solo voy a hacer una pequeña corrección. Aquí es la frecuencia acumulada. Ok. ¿Cómo así? Y realmente es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que pues vamos a ir tomando la frecuencia absoluta y le vamos a sumar la frecuencia acumulada anterior. Como este es el primero, pueden darse cuenta que ese primero aquí sería 0, ¿verdad? Porque no tenemos frecuencia acumulada. Entonces lo que vamos a tener es que únicamente copiamos. O sea, la primera frecuencia que va a ser la frecuencia absoluta vamos a copiar a nuestra frecuencia acumulada. Posteriormente vamos a tener la sumatoria. Entonces en este caso vamos a tener 5 más 6 y como resultado vamos a tener igual a 11, ¿sí? Y así sucesivamente, ese sería el proceso. Ahora a 11 le vamos a sumar 5 para que nos dé 16. A 16 le vamos a sumar 3 para que nos dé 19. 19 le vamos a sumar 1 para que nos dé igual a 20. Y se dan cuenta, al final la frecuencia acumulada tiene que ser igual a la sumatoria de todos los datos, ¿sí? Y si se dan cuenta, la sumatoria de la frecuencia absoluta también es igual a n. Y n es el número de, en este caso, de encuestados, ¿sí? O el número total de sujetos de estudio. En este caso, pues n va a ser el total. Lo podemos obtener por medio de la suma. Si todas las sumas o la suma de frecuencia absoluta, pues nos tiene que dar n mayúscula.
Y la última fila de la frecuencia acumulada nos tiene que dar también n mayúscula, ¿sí? Pueden darse cuenta. Y de esta forma, esto puede servirles para checar, para darle un check de si está bien hecho, en este caso, su cálculo, ¿sí? O el procedimiento para hacer su frecuencias o su distribución de frecuencias. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos informa acerca de la proporción o el peso que tiene algún valor o observación en la muestra. Esto lo hace de especial utilidad, dado a que la diferencia de la absoluta, la frecuencia relativa nos va a permitir hacer comparaciones entre las muestras de tamaños distintos. Eso quiere decir que nos va a dar qué tamaño representa del pastel, ¿sí? Ahorita pues yo les voy a hablar mucho de un pastel. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a hacer es que de cada uno cuánto representa de un pastel. Como ustedes saben, un pastel pues es un circulito y pues ustedes van a tomar cierta porción del pastel, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque lo que les vamos a hablar es cuánta fracción de ese pastel es, en este caso, la variable que se está analizando. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues esto podría ser 0.30 del pastel. Esto podría ser, en este caso, si se dan cuenta, es más grande, ¿verdad? Aproximadamente 0.50 del pastel. No, creo yo que es menos, tal vez 45. Y vamos a ver. Esto podría ser, les pongo este ejemplo porque es importante conocer esto. Esto podría ser 0.1, ¿sí? 0.1 el pastel. Verde, otro 0.1 al pastel. Y entonces aquí tal vez sería un poquito más chiquito, pero por diferencia, en este caso tendríamos 0.05. Bueno, entonces, en este caso podemos poner que este es 40. Entonces aquí también sería 0.1, ¿sí? Pero al final, nuestro pastel nos tiene que sumar todo esto, nos tiene que dar 1, ¿sí? Entonces lo importante es que al final la frecuencia relativa pues va a ser en este caso este pastel y nos va a indicar qué porción del pastel es la que tiene en este caso esa variable, ¿sí? Para obtener la frecuencia relativa nosotros utilizamos la siguiente forma, donde va a ser la frecuencia absoluta partido el número total de datos o n. Entonces tenemos f minúscula i, que es la frecuencia absoluta, partido n. Entonces, pues en este caso, pues esto es la fórmula para que nos dé nuestra frecuencia relativa, ¿sí? Ok. Es importante saber que el resultado siempre va a ser un número decimal y es posible expresarlo en porcentaje. O sea, ustedes podrían pasarlo a porcentaje multiplicando esto por 100%, pero va a depender de cómo es que ustedes quieran visualizar los datos. Para muchas personas se le hará más fácil en porcentaje, para otras personas se le hará más fácil, en este caso, en decimal. Ya dependerá de ustedes si ustedes lo quieren dejar en porcentaje o en decimal, ¿sí? Si ustedes lo quisieran pasar a porcentaje, pues únicamente a esto se le multiplicaría por 100% para obtener en este caso el porcentaje. Entonces ahorita pues nosotros vamos a calcular la frecuencia relativa NI. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces van a tener la frecuencia absoluta y la vamos a dividir por el número total de encuestados. Entonces esto va a ser 5 partido 20. En el cálculo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0.25. 0.25. Ahora dense cuenta de que si tuviéramos el pastel, ¿sí? Estamos hablando de que es una cuarta parte del pastel.
porque es el 25%, sí se podría ver, o la cuarta parte que es 0.25. Entonces, por así decirlo, vamos armando el pastelito, mira. Entonces esto es 0.25. Si lo quisieran poner en porcentaje, pues únicamente sería 5 partido 20 por 100%, el cual les va a dar 25%. ¿Sí? Ok. El siguiente. Vamos a tener 6 partido 20. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto les da esto? 0.30. Ok, 0.30. 0.30 del pastel. Si ustedes quisieran esto mismo en porcentaje, sería 0 partido 20 por 100%. Y esto nos daría el 30%. ¿Sí? Entonces, del pastel sería aproximadamente, pues podríamos ver que sería un poquito más del 25%, entonces sería aproximadamente esto. ¿Sí? Ok. Posteriormente, podemos tener el siguiente, que sería 5. ¿Por qué? Porque es este de aquí, 5 partido 20 nos da 0.25, que ya vimos que 5 partido 20 por 100 nos da el 25%. Entonces sería igual el 25% acá. Posteriormente tendremos 3 partido 20 nos da 0.15, que si fuera en porcentaje sería ser 3 partido 3 partido 20 por 100. Esto es igual a 15%, perdón, 15%. Y por último, y esto sería aproximadamente 15% del pastel, más o menos como aquí. Y por último vamos a tener 1 partido 20 nos da 0.05, que es 1 partido 20 por 100 para obtener el porcentaje nos da 5%. Ok, y entonces sería apenas el 5% del pastel. Ok, ¿por qué les hago esto y por qué les hago el pastelito? Porque eso es lo que estamos obteniendo, los pedazos del pastel. Y esa es la gran ciencia de, pues, por qué estamos dividiendo por el número total. Entonces, pues es importante conocer que al final nos tiene que dar que la sumatoria de todas las frecuencias relativas nos va a dar igual a 1 por ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los pedazos del pastel al final nos va a dar el pastel como tal. ¿Sí? Entonces, pues eso sería con la frecuencia relativa. Si en dado caso lo están haciendo en porcentaje, que es el que tengo acá, que espero que se vea, ¿sí? Al final, si fuera en porcentaje, la sumatoria les tiene que dar al 100%, ¿sí? Y al final, pues, ya sea 1 o el 100%, lo que nos hace o lo que nos indican es la unidad o el 100% del pastel, ¿sí? Entonces, por eso se los pongo en rojo, que significa el 100% del pastel. Entonces, prácticamente estamos partiendo en pedazos nuestros datos, nuestra información. Y como es lo análogo de todo esto es el pastel, por favor. Yo sé que suena un poquito, pareciera que es como no tan importante, pero créanme que es importante saber el significado. Y el significado es saber la proporción. Realmente esto de frecuencia relativa lo vamos a conocer más adelante como proporción, que es también parte y muy importante de la estadística. Ok, luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que realmente se realiza el mismo procedimiento de la frecuencia acumulada, solo que esta vez se utilizan las frecuencias relativas. Hay otra forma de poder realizarlo, pero yo lo voy a mantener. Si el libro explica de otra forma, que les voy a explicar igual,
Pero yo voy a mantener la forma para que ustedes pues no se pierdan y siempre que sea acumulado pues sigamos el mismo procedimiento donde indica que se va sumando consecutivamente la frecuencia relativa acumulada anterior con la frecuencia relativa para dar la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces en este caso tenemos esta otra columna de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera la copiamos. Posteriormente 0.25 le vamos a sumar la siguiente frecuencia relativa, que es 0.30. 0.25 más 0.30 nos va a dar igual a 0.55. 0.55 más 0.25 nos va a dar igual a 0.80. 0.80 más 0.15 nos va a dar igual a 0.95. 0.95 más 0.05 nos va a dar igual a 1. Y la última fila de la frecuencia relativa acumulada nos tiene que dar 1, ¿sí? Me sacó un ratito Zoom. Vamos a continuar, ¿sí? Ok, listo. Bien. Y entonces, pues realmente, pues esa sería la manera de poder realizar, obtener la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? También, por favor, tomen en cuenta lo de los unos, ¿verdad? Que la última fila de la frecuencia relativa acumulada tiene que dar igual a 1 y la frecuencia relativa al final también, la sumatoria tiene que ser igual a 1, pastel completo, ¿sí? Ok. También es importante ver de que hay otra forma de calcular la frecuencia relativa acumulada y esta va a ser, tomamos la frecuencia acumulada y la dividimos dentro del total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si venimos y tomamos el 5 partido 20, 5 partido 20, nos da 0.25, ¿sí? Si tomamos el 11 partido 20, nos da 0.55. Si tomamos 16 partido 20, nos da el 0.80. Y si tomamos el 19 partido 20, nos da el 0.95. Y si nos da el 20 partido 20, nos da el 1, pastel completo, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, serían los dos métodos con los cuales nosotros podemos obtener la frecuencia relativa acumulada. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? ¿No? Ok. Sí, José Galindo. Gracias, licenciado. Perdone, esa tabla, esta tabla de frecuencias la podemos pasar a una hoja de cálculo para que todo sea más fácil o es un método, no sé, que no se puede hacer porque usted me Claro, se imagino que puede. va a necesitar hacer. Ah, ok. Se puede, se puede. Realmente yo voy a estar a favor de todo lo que se pueda utilizar Excel y lo vamos a ir viendo, pero pues, siempre hay que verlo pasito a pasito, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Para entender la fórmula y para entender cómo se utilizaría y ya en Excel pues se podría automatizar un poquito, ¿verdad? Porque realmente pues es posible, pero sí, es posible completamente el hecho de poder venir, tomar la celda, correrla y pues utilizar la fórmula, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Pero sí, sí es posible. Como les comentaba también, los ejercicios los pueden hacer tanto en hoja, a mano, como también los pueden hacer en Excel si ustedes gustan y se les hace más fácil, porque sí es posible, sí es posible. No sé si con eso resuelvo su Licenciado, duda. perdone. Sí, 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 gracias. Perdone, pero asimismo para ustedes es válido si en un momento nos dejaron un ejercicio como estos en una evaluación. No sé si es permitido venir y tomar la información de la hoja de cálculos y prácticamente pues pegarla a su examen.
Fíjese que sí voy a permitir, o sea, realmente por eso, como les comentaba, al final lo que quiero es que tengan herramientas y esas herramientas que lo puedan utilizar. Se van a dar cuenta que mis evaluaciones son un poquito más conceptuales por el tema de que pues la estadística se van a dar cuenta que es ambas, o sea, la estadística tiene concepto, pero también tiene en este caso la parte de cálculo. Pero sí es posible, o sea, si usted, por ejemplo, logra hacer un programa, en este caso, en ese tiempo, sí es posible utilizar el Excel para poder obtener la fórmula. ¿Por qué? Porque al final, pues, es una herramienta. Entonces, sí es posible. Aquí tenemos un mensaje. Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Entonces, no sé si con eso resuelvo su duda. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ok, muy bien. ¿Alguna consulta, duda? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente, donde lo que tenemos pues es un pequeño ejercicio. Realmente pues es un ejercicio bastante sencillo donde nos indican pues durante el mes de abril en la ciudad de Guatemala, que se recuerda en el verano, estuvo un poquito caliente, se registraron las siguientes temperaturas máximas. Tenemos 32, 31, 28, 29. Entonces, pues se pide que realice una tabla de distribución de frecuencias calculando todas las frecuencias vistas anteriormente. Entonces, el paso número 1, ordenar los datos de menor a mayor, colocando todos los datos aunque se repitan. ¿Sí? Entonces, es una herramienta, claro, no es obligatoria, por eso es que no lo puse anteriormente. Es una herramienta para que ustedes pues tengan los datos ordenaditos, ¿verdad? Pero no es, por así decirlo, requisito como tal. Luego determinar la frecuencia absoluta, obtener la frecuencia acumulada, obtener la frecuencia relativa y obtener la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que hicimos? Colocamos cada uno de los XY, ¿sí? De los valores que nosotros tenemos acá y vamos haciendo la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo se obtiene la frecuencia absoluta? Ok, tenemos el 27 y buscamos dónde está el 27. Solo tenemos 1. Entonces colocamos 1, 28, vamos a buscar dónde está el 28, le voy a colocar de otro colorcito. 28 y 28. Y entonces pues vamos a tener 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Posteriormente, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la frecuencia acumulada, ¿sí? Donde la frecuencia acumulada, pues la primera únicamente se copia. Posteriormente, pues vamos a ir sumando. 1 más 2 va a ser igual a 3. 3 más 6 va a ser igual a 9. 9 más 7 va a ser igual a 16. 16 más 8 va a ser igual a 24. 24 más 3 va a ser igual a 27. 27 más 3 va a ser igual a 30. Y 30 más 1 va a ser igual a 31. Si se dan cuenta, cuadra con el número total de las temperaturas obtenidas, ¿sí? Luego, pues, obtenemos la frecuencia relativa, ¿cómo? Dividiendo la frecuencia acumulada partido el número total, 1 partido 31, 2 partido 31, nos da 0.065, 3 partido 31, nos da 0.194, no, perdón, aquí era 6. 7 partido 31 nos da 0.226 y así sucesivamente, ¿sí? Ok. ¿Se dan cuenta? Pues vamos obteniendo las partes del pastel. Y por último, pues obtenemos la frecuencia relativa acumulada. La tenemos la sumatoria de, bueno, perdón, esta se copia porque es la primera. Y posteriormente, pues vamos con el mismo método. 0.032 más 0.065 nos da 0.097. 0.097 más 0.194 nos da 0.290. 0.290 más 0.226 nos da 0.516. 0.516 más 0.258 nos da 0.774 y así sucesivamente, ¿verdad? Para al final, en el último renglón, nos tiene que dar 1, que es
el pastel completo. Y se recuerdan que en la frecuencia relativa, por ley, nos tiene que dar 1 en su sumatoria para que nosotros podamos tener en este caso la cabalidad, porque estamos partiendo el pastel en pedazos y al final nos tiene que sumar la totalidad del pastel si juntáramos todos los pedazos. Entonces realmente pues de esta manera se hace tabla de frecuencias, la distribución de frecuencias es el mismo procedimiento. Lo importante en este caso pues es realizar paso por paso, es mi consejo, ¿verdad? Realizar paso por paso y de esta manera ustedes van a poder obtener la tabla de distribución de frecuencias. Hay una ventaja realmente y es que el ingeniero Giovanni Ceseña y en su libro lo van a encontrar y es muy útil saberlo. Ha creado mucho material audiovisual. Entonces, si en un momento dado ustedes tienen alguna duda de cómo resolverlo, de cómo, por ejemplo, realizar algún ejemplo, sí les diría que miren esos videos para que ustedes pues puedan tener un ejemplo. Les voy a pasar el canal de YouTube donde ustedes pues van a ver varios videos porque realmente pues acompaña el libro de texto con varios videos. Entonces creo yo que es de bastante utilidad. ¿Sí? Muy bien. En este caso, yo les comento que está terminando nuestro tiempo de sesión de esta sesión de Zoom. Todavía no hemos terminado la clase, entonces les voy a solicitar por favor que salgamos de la sesión y que nos lo vamos a reunir en un momentito y ahorita regresamos, ¿sí? Entonces nos vemos en un momento.